La clase de hoy es sobre dar continuidad a lo que ya hemos revisado en clases anteriores, ¿sí? Nosotros ya hemos revisado lo que es norma de citación, monografía, estructura de un ensayo. Todo esto viene a ser estructuras básicas para poder redactar y escribir correctamente. Ahora veremos, ¿sí? Cómo realizar ese ensayo. ¿Por qué pongo énfasis en este tema? Porque va a ser aquel que nosotros vayamos a tener durante el transcurso de nuestra vida y vayamos a utilizar, sea para hacer nuestro ensayo monográfico, sea para hacer nuestra tesis, sea en todo momento vamos a usar el ensayo como ese elemento, como ese texto, ¿sí? Básico que tengamos que ir realizando nosotros. Tenemos que ir perfeccionándonos para realizarlo a futuro. Para aquello vuelvo, ¿sí? Volveré a dar continuidad con esos ejes temáticos con el fin de que podamos establecer una guía, ¿sí? Correcta en el uso, ¿sí? De todos los elementos que ya hemos venido viendo. ¿Cuáles son esos usos que hemos venido viendo? Citación, formas y estilo de los párrafos, estructura de un ensayo, ¿sí? Propósito e intencionalidad del autor. Todos esos elementos se van a confluir en un solo fin: poder persuadir, poder informar, poder convencer, poder comunicar, ¿sí? A los lectores sobre un tema determinado. Para eso debemos tener una secuencia, una lógica. Entonces tenemos que asimilar todo ese contenido lo más que podamos, para que podamos realizar ese tipo, ¿sí? Para poder nosotros referirnos a aquello. Porque de no vamos a poder al final realizar como se debe ese tipo de trabajos. Para eso, ¿sí? Voy a dar una introducción con un video que nos explicará el cómo, ¿sí? Se debe de realizar este tipo de ensayo, y luego yo les daré al igual que como hicimos con las características del ensayo, ahora los procedimientos para presentarlo, es decir, cómo ya proponer esas normas de citación, cómo ya visualizarlo correctamente ya en el documento en Word, cómo realizar todos esos aspectos formales de fondo y de forma, para qué me sirve la coherencia y la cohesión en mi texto y demás, ¿sí? Todo eso ya lo explicaré yo de manera mucho más concisa al momento de que termine el video. Ponemos atención y luego complementamos esa información. Para iniciar, hay que definir lo que es un ensayo. El ensayo es un texto en prosa que busca examinar e incluso evaluar un tópico a partir de una propuesta e idea personal. En cuanto a la estructura, es decir, qué elementos debe contener nuestro ensayo, en primera instancia estaría la introducción, la cual debe estar redactada aproximadamente en una hoja, aunque hay que aclarar que siempre debemos adaptarnos a lo que nos soliciten en la institución. En esta introducción, les recomiendo tener un párrafo con los aspectos generales del tema que nosotros estemos abordando. Un segundo párrafo en donde señalemos el objetivo precisamente de este ensayo. Y finalmente, en un párrafo, indicar cuál es la estructura del trabajo, es decir, partes que componen el desarrollo del tema. Es recomendado que los párrafos vayan de 5 líneas a 10 líneas máximo. Y con esto tendríamos una hoja de la introducción.
El segundo apartado es el desarrollo del tema, el cual no debe llevar ese nombre. Normalmente iniciamos con el tema y los temas que nosotros vamos a abordar. La extensión dependerá de lo que nos solicite la institución. Yo les recomiendo que antes de iniciar el ensayo hagamos un índice tentativo de cuáles son los temas y los subtemas que nosotros vamos a abordar, el cual nos va a ayudar para saber qué tipo de información también vamos a buscar y plasmar en nuestro trabajo. El tercer apartado son las conclusiones. Debemos saber que no es un resumen, sino más bien es una reflexión y confirmación de la idea central de nuestro trabajo. Aproximadamente se debe hacer en una hoja. Y finalmente están las referencias, que son todas las fuentes utilizadas en el trabajo, que pueden ser libros, revistas, páginas web, videos, etc. Y ajustarlas a las normas que nos hayan solicitado en la institución. Una vez que hemos establecido la estructura, pasemos al ejemplo. Empezamos entonces con la introducción. Este primer párrafo nos señala en términos generales el tema que estamos abordando. Aquí nosotros decimos que la inteligencia emocional es un elemento esencial para el éxito de una empresa. Y una de las herramientas para desarrollar esta inteligencia emocional en los empleados y en los gerentes es el coaching. Entonces es lo que estamos estableciendo en este primer párrafo. En el segundo párrafo señalamos que debe ir el objetivo, estableciéndolo claramente. Aquí escribimos: el objetivo del presente ensayo es mostrar el uso del coaching como una herramienta que permite desarrollar la inteligencia emocional de los colaboradores en las organizaciones. Y en el tercer párrafo, ¿cómo estaría estructurado este trabajo? Para llevar a cabo dicho objetivo, el presente trabajo se ha estructurado en 3 apartados. En el primero, el coaching, que es el tema, se efectúan algunas precisiones teóricos conceptuales, así como el origen, evolución de dicho término, etc. En el segundo, la inteligencia emocional, se describe en un primer momento el término inteligencia y los instrumentos para medirla. Finalmente, en el tercero, coaching, un medio para desarrollar la inteligencia emocional, etc., se explica la forma en que este puede ayudar a desarrollar inteligencia emocional en las organizaciones. Y entonces ya estamos estableciendo nuestra introducción. Vayamos al desarrollo. Vean, aquí ya abordamos los temas. Entonces empezamos con el caso del coaching, su definición. En el ensayo podemos hacer uso de citas textuales, tanto cortas como largas, y también parafraseo, que es cuando nosotros escribimos con nuestras propias palabras las ideas de los autores que estamos consultando. Siempre será importante que hagamos nuestras propias reflexiones para que nuestro ensayo no se base únicamente en citas. Si bien las citas refuerzan nuestro trabajo, le dan un argumento a nuestro trabajo, las reflexiones permiten que los lectores observen y analicen nuestros propios argumentos. Entonces aquí definimos lo que es el coaching. Vean, aquí iniciamos con nuestras propias palabras. Aquí decimos: vivimos en permanentes cambios para realizar nuestras actividades cotidianas. Está redactado en primera persona. Normalmente los ensayos están redactados en primera persona. Si te solicitan en la institución que redactes en tercera persona, lo tienes que modificar. Entonces podrías hacer uso de: se vive en permanentes cambios para realizar las actividades cotidianas. Ya he hecho videos al respecto de cómo redactar en tercera persona. Puedes consultarlo en el canal. Y entonces aquí están con nuestras propias palabras primero, y después nosotros hacemos uso de lo que son las citas textuales. Hay que poner la fuente donde nosotros lo estamos tomando. Si es una cita textual, entonces debe ir al apellido paterno del autor, el año y la página, en el caso de las normas APA, pero bueno, hay otros estilos, hay otras normas que se pueden utilizar. También en mi canal ya he hecho videos de las normas APA, de las normas Chicago, de las normas Harvard, etc. Entonces puedes consultarlo de cómo hacer las citas. En el caso de que hagas citas parafraseadas, se debe poner al final la fuente, pero lo que cambia es que debe ir al apellido paterno del autor y el año únicamente, y ya no se agrega a la página, pues esta nada más es para las citas textuales tanto cortas como largas. Bien, aquí hacemos la definición y posteriormente hacemos una reflexión personal de estas fuentes. Siempre es recomendable hacer una cita textual, una cita parafraseada y nuestras reflexiones, y así podemos ir redactando nuestro trabajo. Podemos hacer uso de figuras, de cuadros, y hay que agregar de dónde lo estamos tomando, es decir, la fuente que estamos consultando, o en su defecto si es elaboración propia. Aquí está el segundo tema. No tenemos por qué hacerlos en hojas diferentes, podemos hacerlo corrido en el caso del desarrollo. Aquí está el segundo tema, que es de la inteligencia emocional, y nuevamente la definición. Casi siempre debemos iniciar definiendo lo que es el tema que estamos abordando. Entonces aquí decimos lo que es la inteligencia en términos generales, las pruebas de inteligencia que se han utilizado, los tipos de inteligencia, y vean, aquí hacemos uso de un cuadro. Y bueno, llegamos al punto de definir lo que es la inteligencia emocional, que es el objetivo de este segundo apartado. Aquí iniciamos el tercer apartado, que es el coaching, un medio para desarrollar la inteligencia emocional, y nuevamente definimos lo que es el coaching o su importancia o desarrollo en las organizaciones. Siempre es recomendable un párrafo introductorio con nuestras propias palabras, y después hacer uso de las fuentes que nosotros estamos consultando, siempre, les recuerdo, citando dichas fuentes. El siguiente apartado son las conclusiones. Podemos iniciar redactando cómo ha podido apreciarse a lo largo del trabajo, a lo largo del estudio, a lo largo del ensayo, y entonces hacemos ya la reflexión. E incluso podemos hacer comparaciones con estudios que se hayan realizado de nuestro tema y cuáles son las similitudes o diferencias que existen. Y bueno, y aquí tenemos una hoja de estas conclusiones.
El último apartado son las fuentes de información. En algunas instituciones le denominan bibliografía, aunque la forma adecuada sería fuentes de información, ya que en ellas se incluyen tanto libros, revistas, páginas web, videos, documentales, etc. De esta forma, en este apartado vamos a colocar todas las fuentes que nosotros citamos dentro del trabajo, ya sean citas textuales o parafraseadas. El formato dependerá de lo que nos soliciten en la institución. Por ejemplo, en este caso estamos haciendo uso de las normas APA, que requieren que estas fuentes se coloquen en orden alfabético y con sangría francesa. En mi canal puedes encontrar la forma en que se puede realizar tanto las citas como las fuentes de forma automática para que no lo hagas manual. También hay un video donde señalo cómo ordenar alfabéticamente y con sangría francesa si es que ya lo has hecho manual. Y es así como tendríamos realizado ya un ensayo. Por supuesto, la institución también nos solicitará una portada con ciertos datos, pero realmente es un elemento muy sencillo de realizarse. Recuerden que también la propia institución nos va a indicar la extensión de este ensayo. El formato que yo les presento y el ejemplo lo tienen que adecuar a ello. También es importante subrayar que el ensayo parte de una problemática, de una idea que ustedes quieren defender a partir de argumentos sólidos, para lo cual les sugiero usen fuentes confiables, autoridades en el tema y, de ser posible, obras que tengan 5 años de antigüedad. En caso de no encontrar esta antigüedad en las obras, puedes recurrir a los artículos científicos, muchos de ellos publicados en revistas digitales. Por supuesto, también existen obras que, si bien rebasan el periodo que les acabo de mencionar, es importante considerarlas, sobre todo si son de autoridades en la materia y que muchas de ellas no han sido superadas. Esto nos llevará a que nuestro trabajo sea lo suficientemente sólido. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima. Bien, el ensayo viene a ser el tipo de texto que debemos acostumbrarnos a realizar y saber redactar, porque es la base de todos los textos en general y que nosotros vamos a utilizar, ya sea para realizar una tesis, un trabajo monográfico, una tesina, cualquier tipo de texto. Vamos a basarnos en las tipologías textuales del ensayo. Por eso viene a ser uno de los textos que primero se analiza, porque en base a este complementamos toda la información de estructura, de fondo, de forma de un texto para el resto de producciones. Entonces ahora vamos a rectificar nuevamente, ¿sí? Nuevamente lo que anteriormente ya hemos visto de una manera superficial, ¿sí? De una manera superficial. Al ver de una manera superficial, debemos de complementar esa información con otra información, como la estructura del ensayo, como normas de citación, como la estructura de un trabajo monográfico, tipos de párrafos, por ejemplo, ¿sí? Intencionalidad del autor, temas que ya hemos referido anteriormente. Con ello, ahora sí podemos complementar a este tema del ensayo argumentativo que anteriormente lo hemos visto de manera superficial. ¿Con qué fin? Con el fin de asimilar esos contenidos y que nosotros vayamos a poder producir ese texto de la mejor manera posible, ¿sí? De la mejor manera posible. Si nosotros podemos hacer uso de esos elementos textuales en un texto, ¿sí?
voy a tener una producción mucho más fiable, mucho más confiable de la que yo pueda no solamente aplicarlo para un ensayo, sino para los diversos textos y tipos de textos que yo vaya a proponer. Entonces, empecemos con la estructura, que ya lo habíamos visto anteriormente, del ensayo. Para la estructura de un ensayo, nosotros tenemos lo siguiente, y ahora complementamos con todo lo demás. Empezamos por un tema, ¿sí? Ese tema va a ser la parte general en la que yo tengo que tomar parte. Es decir, por ejemplo, yo voy a hablar de la contaminación ambiental. Perfecto. Ponemos la contaminación ambiental como tema general, ¿sí? Como tema general. A partir de ese tema, yo tengo que establecer una posición. ¿Cómo se llama la posición en el texto? Se llama tesis. Tengo que formular mi tesis del tema. ¿En base a qué? En base a un tema determinado. Ahora yo voy a poner un título. Y aquí viene la estructura de mi ensayo. El título de mi ensayo debe de ser novedoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento se dice que un ensayo está hecho para ¿qué? Para dar un impacto al lector, para que el lector sienta atracción por mi texto y al momento de leer el título quiera leer todo su contenido. Entonces mi título debe ser novedoso, ¿sí? Impactante. Luego de mi título, generalmente, y esto, ¿sí? Es solamente si se quiere, este de aquí es opcional, es el epígrafe. El epígrafe viene a ser la frase introductoria de mi texto, ¿sí? Esto es opcional, opcional. Yo pongo una frase de un autor famoso que va referido al tema que yo voy a tratar, sobre el título que voy a tratar, y lo pongo ahí. Obviamente citando el autor, ¿sí? Entre comillas la cita, es el epígrafe. Es opcional, es solamente si es que yo quiero proponerlo. Si no, no pasa nada. Empiezo como debe de ser el ensayo con su estructura básica, que les decía, que viene a ser la introducción, ¿sí? Que yo voy a contextualizar al lector. Luego vendría un desarrollo, ¿sí? En el desarrollo yo ya empiezo a dar mis opiniones, ¿sí? Justificadas. ¿Cómo justifico esas opiniones que yo tengo? ¿Cómo justifico lo que yo voy a realizar? Con argumentos, ¿sí? ¿Cómo desarrollo esos argumentos? Con una idea principal, con una idea secundaria, por poner aquí, ¿sí? Idea principal, idea secundaria y el complemento que yo tengo, ¿no es cierto? Y eso viene a ser parte de los párrafos, la estructura de dar un párrafo, según el tipo de párrafo que yo voy a realizar. Y por último tenemos las conclusiones, que yo voy a reiterar mi tesis. Mi tesis es mi posición, ¿no es cierto? Mi posición que yo tengo sobre un tema determinado. Y al finalizar, siguiendo las normas de referencia de citación que ya hemos visto también como tema, pondré las referencias bibliográficas. Al ser un curso, ¿sí?
avanzado ustedes, ya se les debe de dar completa la información. Las referencias bibliográficas vienen a ser de donde yo he tomado, ¿sí? Es decir, la procedencia de las citas, ¿sí? Que yo he puesto en mi texto. Esa viene a ser la estructura básica para realizar un ensayo. Tomémoslo en consideración, ¿sí? El tema no va escrito, pero a partir de ahí es que empezamos nuestro ensayo. Si quiero hacer un ensayo argumentativo, un ensayo informativo, por ejemplo, debo de empezar por un tema y luego un objetivo que yo me planteé es la tesis, ¿no es cierto? Voy a poner más abajito, tesis, que viene a ser la posición que yo tenga sobre un tema determinado. Pongamos la contaminación ambiental como tema. Ahora tomemos una posición respecto a ese tema. Como digo Carrera, pienso que las grandes empresas o las empresas automovilísticas son las causantes de esta contaminación ambiental. Entonces pongo, la contaminación ambiental es producida, cuando digo es, estoy diciendo de una manera imperativa, ¿sí? Yo ya estoy afirmando, eso significa, estoy afirmando, es producida mayormente por las empresas automovilísticas, ¿sí? Esa viene a ser mi tesis, mi posición. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es que las empresas automovilísticas son la mayor causantes de la contaminación ambiental. Pero la tesis también suele estar escrita, ¿sí? Puede estar presente. Ahí tenemos que ver también la intencionalidad del autor, que en base a la tesis también podemos ver la intencionalidad del autor al escribir un texto, ¿sí? Podemos encontrarla en forma de pregunta. Y a partir de ahí entonces empiezo, ¿sí? Mi tesis, ¿dónde voy a estar referida? Mi tesis la voy a plantear generalmente, ¿sí? Desde la introducción, ¿sí? De mi texto. Yo ya empiezo a decir mi tesis a partir de la introducción. En el desarrollo yo voy a dar opiniones y o argumentos justificados, justificando mi opinión para aclarar mi tesis, mi posición del por qué, convencer a la otra persona de que lo que estoy diciendo es así. Por eso es un ensayo argumentativo. Voy a convencer. Ese es el fin del ensayo argumentativo. Quiero convencer a que las eh, empresas automovilísticas son la mayormente causantes de esta contaminación ambiental. Yo tengo que convencer a los lectores de que eso es así para que ellos, ¿sí? Hasta cierto punto sientan influenciados por lo que yo he escrito y se estén convencidos de esa realidad a la que yo he planteado. Ahora, ya tenemos la estructura, ¿cierto? Ahora veamos qué nos dice. Utilizamos generalmente el título para generar una polémica o aspecto subjetivo, ¿sí? Pero el hecho de que hagamos o queramos que con nuestro título hagamos una polémica no significa que voy a mentir a los lectores sobre ese tema que yo estoy planteando. Siempre debo de, aunque genere polémica, que sea con elementos coherentes, es decir, reales, objetivos, lógicos, porque muchas personas con el fin de convencer o generar esa polémica mienten a los lectores y ese no es el fin, ¿cierto? Dar a conocer algún aspecto subjetivo, sí, porque yo tomo una posición, mi posición es muy personal. Respecto al tema determinado, yo quiero hablar y yo pienso que ese es un gran problema, pero tengo que hablar con fundamentos. Entonces, aspectos subjetivos porque yo tomo parte de ese tema
de ese problema bajo mi criterio. Pero esos criterios van a estar apoyados por argumentos. Entonces yo voy a presentar mi postura personal, que viene a ser que la tesis de determinado problema que yo me planteo, ¿sí? Entonces busca sustentar esa hipótesis o tesis, el ensayo argumentativo. ¿Cómo sustento? Con argumentos. ¿Cómo hago esos argumentos? Con el tipo de párrafos. ¿Cuáles eran? ¿Cómo es la estructura? Idea principal, idea secundaria y el complemento, ¿cierto? Con eso yo justifico de una manera coherente y lógica mi punto de vista. Elementos del ensayo que habíamos visto anteriormente y que aquí lo complementamos nuevamente, ¿sí? La coherencia y la cohesión. Una coherencia local y una coherencia global. La coherencia global, si todo el texto habla sobre el mismo tema. Coherencia local, las partes, ¿sí? Esas partes se las ven en los párrafos, que estén coherentes entre sí. Por tanto, ¿sí? Para que el ensayo argumentativo sea coherente, sea lógico, cumpla con su objetivo, este debe de ser y debe de cumplir tres requisitos fundamentales, ¿sí? Primero, yo tengo que seleccionar un tema de interés. Este tema de interés debe ser global, general, ¿sí? Para que los lectores les llame la atención. Yo puedo hacer un ensayo de cualquier tema, eso sí es verdad, pero mientras más sea el interés de las personas por leer ese tema, mejor será la aceptación respecto al mismo. Entonces, el autor, en este caso mi persona que voy a hacer mi ensayo, tengo que poner un tema que sea de interés personal en principio, porque yo tengo que saber de ese tema. Si yo no sé, no puedo escribir nada. Y que sea novedoso para el resto de personas y el mundo. Al momento que yo escriba mi ensayo, el resto de personas va a querer leer sobre ese tema porque le interesa, ¿sí? Ahora, puede ser un grupo predilecto de personas, pero les va a interesar. Como les decía anteriormente, la contaminación ambiental es un tema global, es un tema de interés global, ¿sí? Pero hay que decir con cifras precisas. Ahí los tipos de párrafo. Un párrafo, por ejemplo, informativo. Voy a dar información sistemática, una información que va a estar estadística, por ejemplo, para decir que verdaderamente las empresas automovilísticas con datos reales han sido durante los últimos 2 años quienes han producido mayor dióxido de carbono, por ejemplo. Se me ocurre. Yo estoy dando mi postura frente a un tema, que ese viene a ser el segundo requisito. La postura frente al tema viene a ser mi tesis del texto, ¿sí? Y yo voy a acogerme a argumentos válidos para que mi opinión sobre ese tema sea válida. ¿Cómo sustento aquello? ¿Sí? Con citas textuales, citas de autores, que ya habíamos referido cómo se decía, ¿sí? Si mi tesis es que por ejemplo, las empresas automovilísticas son quienes más producen CO2. Voy a poner tal como dice, se me ocurre un nombre, Alfredo González en el 2022. Dice que efectivamente con sus cifras, en el 2000, del 2000 al 2022, las empresas automovilísticas han sido mayores productores de dióxido de carbono según las cifras tal. Entonces mi postura, mi argumento va a estar sustentada además por una cita textual, ¿no es cierto? Entonces yo voy a expresar si yo estoy a favor o contra a ese problema, a esa temática, y yo voy a referirme a aquello durante el transcurso, ¿sí? De toda esa idea magna. Entonces viene con el tercer requisito. Como les decía, cada requisito va con el uno y marca una secuencia del otro. No es que va a estar asociado disperso, no. Todo va a estar unido. Y los argumentos que vienen a ser mis razones para justificar mi opinión, ¿sí? Justificar mi opinión. Argumentos, idea principal, lo que yo he sacado de un texto, ¿sí? La idea secundaria que complementa esa idea y el complemento que viene a ser mi opinión personal que yo ya voy empezando a redactar
¿sí? Sobre el porqué de esa idea principal, sobre el porqué de esa idea secundaria. Doy mi punto de vista, ¿sí? Expreso a las personas que me van a leer el por qué deben de apoyar o el por qué deben de cambiar su forma de pensar a una forma de pensar que yo tengo referido a esos datos que yo estoy mostrando. Es decir, yo empiezo a mostrar información lógica, una información real. Asimismo, ¿sí? Con estos argumentos que yo tenga, tocamos otro de los temas que también hemos visto, el debate, ¿sí? El debate. ¿Por qué? Porque con poder anticipar mis argumentos frente a un problema, ¿sí? Puedo hacer que mi oponente en el debate se quede sin argumentos válidos, porque yo estoy dando esos argumentos que él ya tenía preparado, pero yo ya me había antes, ¿sí? Informado de los mismos para expresar. Entonces, los argumentos son muy importantes establecerlos de manera secuencial, temporal, ¿sí? Antecedentes de ese problema, qué ha ocurrido y qué se ha hecho, para que otra persona cuando quiera darme un argumento sobre aquello, yo ya sepa qué ha pasado antes de eso o después. Y con ello tengo un sustento válido, un sustento fuerte que ayudará a que mi idea sea fuerte, sea tomada en consideración. Entonces, lo importante en este tipo de ensayos argumentativos es que mi punto de vista sea manejado con argumentos válidos. Si no es manejado con argumentos válidos, es decir, con lógica, con precisión, con citas, refiriéndome a otros autores y demás, no tendrá un buen abordaje temático. No será bueno. Para aquello debo de cumplir lo siguiente, ¿sí? Ya habíamos visto, conectores, ¿sí? Recursos, coherencia y cohesión. Ahora, la cohesión tiene que ser importante en el texto para que sea coherente. Si no hay cohesión, no puede establecer una buena coherencia mayormente, ¿sí? Aunque esto no es un vínculo necesariamente establecido, pero sí me ayuda. Los conectores, ¿sí? Como elementos cohesivos, vamos a incluir ejemplos, señalar conclusiones, cómo son esos conectores textuales, ¿sí? Para comenzar el texto, ¿sí? Ante todo, en principio, para comenzar, para agregar información. Asimismo, en este sentido, por otra parte, digo otra idea, en otras palabras, ejemplifico lo que estaba diciendo, ¿sí? Y para concluir esa información, ¿sí? Dicho de otro modo, en conclusión, en síntesis, en suma, doy esa secuencia. Y como son conectores que van dentro del texto al principio, después en el desarrollo, sino al final también, yo voy a dar una línea secuencial al lector, ¿sí? De cómo vaya leyendo. Entonces, cuando vaya a leer un conector que diga en conclusión, sabe que ahí va a terminar el texto. Cuando lea, para ejemplificar, sabe que voy a dar un ejemplo sobre lo que estoy leyendo anteriormente. Aunque sea muy obvio, es muy importante porque da una secuencia al lector y uno como lector puede ir asimilando mejor ese contenido. Luego las calificaciones, designaciones y que nosotros apoyamos en otros autores, la forma del lenguaje que es ver a quién va referido mi texto, si es un grupo académico, si es el rector, el profesor, va a ser un lenguaje formal, académico, ¿sí? Regular, si es un grupo específico de personas, voy a regular mucho más mi lenguaje, al lenguaje tal vez coloquial, tal vez, pero lo mezclo un poco más formal, académico, para que a todos les llegue el mismo mensaje. Y la coherencia que les decía, que si no, sin la cohesión, vienen a ser los elementos que hacen que mi texto sea coherente, es decir, que presente una idea lógica, secuencial, razonada durante todo el proceso.